Hay almas que el mundo da por perdidas. Personas que, en la mirada de los hombres, parecen haber sellado su destino en el error, en la culpa o en el placer sin límite. Pero ante los ojos de Dios, ninguna vida está demasiado manchada como para no poder ser redimida. Ningún corazón está tan lejos como para no ser alcanzado por su misericordia. La historia de hoy nos habla de eso. De la redención que nace en las ruinas, del amor que se atreve a rescatar lo que todos desecharon. Santa Taís y Santa Pelagia, dos nombres distintos, dos destinos paralelos, fueron mujeres que conocieron el esplendor del mundo y también su vacío. Sus vidas fueron, por un tiempo, un espejo del deseo y de la perdición. Hermosas, admiradas, perseguidas por los poderosos, vivieron en la ilusión del lujo y la sensualidad. Pero detrás del resplandor de los vestidos, del perfume caro y de las fiestas sin fin, se escondía una soledad que ni los halagos ni el oro podían llenar. En cada ser humano, incluso en aquel que parece más hundido, hay un eco de eternidad que no se apaga. Ese eco fue el que Dios usó para llamar a Taís y a Pelagia. No lo hizo con rayos ni truenos, sino con el susurro de la verdad, con el peso del arrepentimiento, con esa voz interior que, cuando se escucha, cambia el rumbo de toda una vida. Ambas mujeres, cada una en su tiempo y su ciudad, escucharon esa voz. Y cuando el corazón humano se atreve a dejarse tocar por la gracia, no hay pasado que pueda detener la obra de Dios. Ellas lo entendieron. Y renunciaron a todo, a la riqueza, a la belleza, al aplauso, para encontrar algo infinitamente más valioso, la paz. Este no es un relato de santas perfectas desde su infancia. Es la historia de la misericordia que vence al pecado. De la mirada de Cristo que no juzga, sino que sana. De dos mujeres que descubrieron que el verdadero amor no se compra, ni se vende, ni se disfraza, se entrega. Y quizás, al escuchar su historia, también nosotros podamos ver en sus vidas un reflejo de lo que Dios puede hacer con la nuestra, convertir la oscuridad en luz, la vergüenza en perdón y el pasado en testimonio. Porque cuando Dios llama, no importa cuán lejos hayamos ido. Su amor siempre sabrá encontrarnos. El alma humana puede recorrer caminos muy distintos, pero todos, tarde o temprano, buscan lo mismo, el amor verdadero. Ese amor que no se compra ni se negocia, el que sana, el que da sentido. Y cuando el corazón se pierde en la búsqueda, el mundo ofrece sus sustitutos: belleza, placer, poder, aplauso, cosas que brillan, pero que no iluminan. Así fueron los comienzos de dos mujeres que el mundo aplaudió, pero que el cielo lloró antes de salvar. Taís, en Egipto. Pelagia, en Antioquía. Dos mujeres de gran hermosura, de inteligencia viva y presencia magnética, que cautivaban a cuantos las veían. Eran el orgullo de su tiempo, las reinas del deseo, símbolos del poder de la seducción. Su sola presencia movía voluntades, derribaba virtudes, cambiaba destinos. De Taís se decía que su casa en Alejandría era un palacio de placeres, donde la belleza era una moneda y el alma, un precio. Hombres poderosos cruzaban el mar para verla, y su nombre era pronunciado con la misma reverencia con que se mencionaban los templos. Pero tras cada sonrisa, había lágrimas que nadie veía, tras cada joya, una cadena invisible que la ataba a una vida que no la llenaba. Y mientras tanto, en otra ciudad, Pelagia danzaba en los teatros de Antioquía, vestida con seda y oro, bajo la mirada de un público que la adoraba. Su fama era tal, que los jóvenes la seguían por las calles solo para verla pasar, y las mujeres escondían sus rostros por vergüenza o celos. Ella parecía tenerlo todo: admiración, fortuna, belleza. Pero al caer la noche, cuando el maquillaje se borraba y el silencio llenaba su habitación, el eco del alma vacía resonaba más fuerte que los aplausos. Ambas habían probado lo que el mundo llama felicidad y lo encontraron hueco. Ambas, sin conocerse, cargaban una misma cruz, la del vacío interior que deja una vida sin Dios. Y fue entonces cuando la gracia irrumpió, inesperada y poderosa. No llegó con castigos ni amenazas, sino con compasión. La palabra de un santo, la mirada de un hombre de Dios, el anuncio del perdón, fueron las semillas que el Espíritu Santo plantó en sus corazones. En Taís, fue el encuentro con San Antonio el Grande, quien vio en sus ojos algo más que pecado, vio hambre de pureza, deseo de empezar de nuevo. Y en Pelagia, fue la voz del obispo Nono, que desde su predicación habló no a la pecadora, sino a la hija amada que dormía bajo el polvo del mundo. Ambas escucharon. Ambas se quebraron. Y ambas tomaron una decisión que pocos comprenden: abandonar todo lo que las hacía admiradas para abrazar lo que las haría santas. De la seda pasaron al cilicio, del perfume al llanto, del ruido al silencio. Y en ese silencio, Dios habló.
Taís y Pelagia se convirtieron en faros de misericordia, en prueba viva de que no hay pasado que pueda más que el perdón. Ellas nos enseñan que la santidad no es el premio de los perfectos, sino el refugio de los redimidos. Dos mujeres que fueron llamadas por el mundo. Y respondieron al cielo. En el vasto mapa del Imperio Romano, en tiempos de esplendor y decadencia, dos mujeres caminaban por senderos distintos que las llevarían, sin saberlo, al mismo encuentro con Dios. Una en Alejandría, la otra en Antioquía. Dos ciudades llenas de vida, de ruido, de comercio y de pecado. Dos corazones inquietos que el mundo aplaudía, pero que el cielo esperaba en silencio. En Alejandría, ciudad de sabios y mercaderes, nació Taís, una niña hermosa de ojos profundos, huérfana desde muy temprana edad. Su madre, desesperada por sobrevivir, la crió en un ambiente donde la belleza era moneda, y el ingenio, escudo. Taís creció aprendiendo que el encanto podía ser poder, que el afecto se negociaba, y que la mirada ajena valía más que la paz del alma. Cuando alcanzó la juventud, su fama comenzó a extenderse por toda la ciudad. Su casa se convirtió en un palacio de placer y riqueza. Columnas de mármol, cortinas de seda, perfumes traídos de Arabia, nada faltaba. Los hombres más ricos de Egipto cruzaban el Nilo solo para verla sonreír. Y ella, en medio de risas y banquetes, ocultaba un cansancio que la perseguía incluso entre las melodías del laúd. Su nombre era sinónimo de deseo y escándalo. Pero cuando las lámparas se apagaban y los invitados se marchaban, el silencio se volvía insoportable. Había algo que ni el oro ni el amor fingido podían comprar, el perdón. Taís, aunque vivía entre placeres, sentía una inquietud que no la dejaba dormir. Había escuchado rumores de un hombre santo que vivía en el desierto, un anciano al que llamaban Antonio el Grande. Los peregrinos hablaban de él como si fuera un profeta. Y una noche, movida por una fuerza que no podía explicar, decidió ir a verlo. No buscaba salvación, solo respuestas. Pero lo que encontró cambió su vida para siempre. Cuando se presentó ante el anciano, Taís esperaba reproches, condenas, tal vez desprecio. Pero Antonio la miró con una compasión que ella jamás había conocido. Esa mirada fue un espejo. Por primera vez vio no a la cortesana admirada, sino al alma herida. Y lloró. Lloró con un llanto que venía de lo más profundo. Antonio no la rechazó. Le habló del amor de Dios, de la misericordia que puede hacer nuevas todas las cosas. Le habló de Cristo, que había venido a buscar precisamente a los perdidos. Y Taís, quebrada, respondió. Renunció a todo. Vendió sus bienes, los entregó a los pobres y pidió ser encerrada en una celda. Allí permaneció durante años, en silencio, rezando, llorando, esperando solo una cosa, la reconciliación con Dios. Aquel encierro no fue castigo, sino liberación. Entre las sombras de su celda, Taís descubrió la luz que el mundo no podía darle. Y de la mujer más admirada de Alejandría, nació una santa que aprendió que la belleza más grande es la del alma redimida. Lejos de allí, en Antioquía, nacía otra mujer destinada a la misma gracia, Pelagia, conocida en su tiempo como la Perla de Antioquía. Era una joven de origen humilde, pero dotada de una hermosura que deslumbraba. Su rostro parecía tallado por la misma luz del amanecer, y su talento la llevó pronto a los escenarios del teatro. Cantaba, danzaba, representaba dramas antiguos ante públicos fascinados. El teatro en Antioquía era más que un arte, era un templo del placer. Y Pelagia, con su voz y su cuerpo, se convirtió en su diosa. Los hombres la seguían por las calles, los jóvenes soñaban con ella, las mujeres la miraban con temor y envidia. Su riqueza creció al mismo ritmo que su fama. Vivía rodeada de sirvientes, vestida con telas extranjeras y cubierta de joyas que cegaban a quien la veía. Pero dentro de ella había un vacío que crecía como sombra. El ruido de los aplausos no lograba callar una pregunta que la perseguía. ¿Qué soy para Dios? Una mañana, mientras pasaba frente a una iglesia, escuchó voces que cantaban himnos. Entró, quizás movida por curiosidad o tal vez por un anhelo que no sabía nombrar. Y allí, desde el púlpito, un obispo llamado Nono predicaba sobre el arrepentimiento y el amor de Cristo. Hablaba con tal ternura que las palabras parecían dirigirse solo a ella. Decía, Cristo no vino por los justos, sino por los pecadores. Él no se aleja del que ha caído, lo toma de la mano y lo levanta. Pelagia escuchaba, inmóvil. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, borrando los colores del maquillaje. El corazón se le partió en dos, la artista que todos amaban y la mujer que Dios quería salvar. Esa misma noche, no volvió al teatro.
Pidió hablar con el obispo y le confesó su vida entera, con un llanto que purificaba cada palabra. Vendió sus joyas, entregó su fortuna a los pobres y pidió ser bautizada. Después, se retiró al Monte de los Olivos, donde vivió bajo el nombre de Pelagio, escondiendo su identidad incluso de los fieles. Allí, vestida de penitente, oraba día y noche, ayunaba, servía en silencio. Su hermosura ya no estaba en su rostro, sino en su alma. Muchos años después, los monjes descubrieron que aquel eremita santo no era un hombre, sino la mujer que un día fue la más deseada de Antioquía. Y comprendieron que en su humildad, Pelagia había alcanzado la perfección del amor. Dos historias, dos almas, un mismo llamado. Dios las buscó entre la multitud, y ambas respondieron. De los teatros y los palacios pasaron al silencio y a la oración. De ser símbolo de vanidad, se convirtieron en íconos de conversión. Porque no hay pasado tan oscuro que la luz de Dios no pueda iluminar, ni pecado tan grande que no pueda ser cubierto por su misericordia. En la vida de Santa Taís y Santa Pelagia descubrimos la verdad que el mundo olvida, que la gracia no busca a los perfectos, sino a los dispuestos, y que cuando el alma se entrega, el cielo hace el resto. La conversión no es un instante de emoción, sino un camino de fuego. No basta con alejarse del pecado, hay que renacer en el alma, desprenderse de lo que fuimos, dejar morir lo viejo para que nazca lo nuevo. Y en ese proceso, Dios no quita el dolor, lo transforma. Así fueron los años de penitencia de Santa Taís y Santa Pelagia, largos, silenciosos, llenos de lágrimas, pero también de una paz que el mundo nunca conoció. Después de su encuentro con San Antonio el Grande, Taís no volvió a mirar atrás. Regresó a Alejandría solo para poner fin a la vida que había llevado. Vendió su casa, entregó su riqueza a los pobres, liberó a sus siervos, y pidió ser conducida al desierto. Cuando llegó ante el monasterio de las vírgenes, San Antonio la recibió con un rostro severo, pero con el corazón lleno de ternura. El santo conocía el peso del pecado y el poder del arrepentimiento. ¿Crees tú, le preguntó, que Dios puede perdonar lo que hiciste? Taís bajó la cabeza y respondió entre lágrimas. Lo creo, pero temo no merecerlo. Antonio la miró con compasión y le dijo, si tú crees, entonces Dios ya te ha perdonado. Entra, hija, y ora. Le asignó una celda pequeña, sin ventanas, y ordenó sellar la puerta por fuera. Solo una pequeña abertura quedaba para pasarle pan y agua. Quédate ahí, le dijo, y no pienses más en el mundo. Solo repite, tú que me creaste, ten misericordia de mí. Así comenzó la verdadera vida de Santa Taís. En la oscuridad de aquella celda, el alma que había vivido de luces falsas empezó a conocer la luz verdadera. Cada lágrima era una oración, cada silencio, un diálogo con Dios. El recuerdo del pasado la hería, pero al mismo tiempo la purificaba. Los demonios venían a tentarla, trayéndole a la memoria los rostros, las risas, las noches de esplendor. Le decían, ¿de qué sirve tanto llanto? Ya nadie te ama, ya nada queda. Y ella, con voz quebrada, solo respondía, Cristo me ama. Los años pasaron, y su cuerpo se debilitó. Nadie sabía si aún vivía, pero dentro de esa celda ocurría un milagro silencioso. El alma de Taís, que antes ardía por deseo, ahora ardía por amor divino. Una noche, uno de los discípulos de San Antonio tuvo una visión, vio un trono en el cielo, cubierto de flores y envuelto en una luz pura. Preguntó, ¿para quién es esto, Señor? Y una voz respondió, para Taís, la penitente. San Antonio, al escuchar la visión, comprendió que su penitencia había sido aceptada. Mandó abrir la celda. Cuando entraron, encontraron a Taís de rodillas, rezando con una serenidad celestial. Sus ojos brillaban con una luz suave, como si viera lo invisible. Pocos días después, entregó su alma a Dios. Murió en paz, sonriendo, con el rostro vuelto hacia el cielo. Y los monjes, al enterrarla, decían entre lágrimas, el desierto ha engendrado una flor. Mientras tanto, en las montañas sagradas de Jerusalén, otra penitente caminaba el mismo sendero. Pelagia, la famosa bailarina, había dejado atrás la gloria de Antioquía. Con el nombre de Pelagio, vestida con hábitos humildes, subió al Monte de los Olivos, buscando un lugar donde nadie la conociera, donde pudiera llorar sus pecados solo ante Dios. Eligió una pequeña cueva que daba vista a la ciudad santa. Desde allí se veían los tejados de Jerusalén, el resplandor del templo, y más allá, el horizonte donde Cristo había sido crucificado. Cada amanecer era una lección de humildad, cada noche,
una oportunidad para el perdón. Su vida se volvió un sacrificio continuo. Ayunaba durante días, dormía en el suelo de piedra, y pasaba horas postrada, orando por el mundo y por los que, como ella, vivían esclavos del pecado. Sus manos, antes suaves y adornadas con anillos, se endurecieron. Su piel perdió el brillo del lujo, pero su alma comenzó a brillar con la luz de la gracia. Los pastores del lugar la veían a lo lejos, pero nadie sabía quién era. Decían, allá arriba vive un monje santo que nunca baja de su montaña. Y cuando alguno subía a llevarle pan o agua, encontraba solo silencio y una voz que decía, ruega por mí, pecador. A veces, al caer la tarde, una luz se posaba sobre su cueva como una llama viva. Los peregrinos aseguraban haber visto resplandores y escuchado cánticos que no eran humanos. Nadie sabía si eran ángeles, o si era el alma de Pelagia hablando con Dios. Años más tarde, cuando su muerte se acercó, pidió en oración, Señor, no me glorifiques en la tierra, que solo el cielo sepa mi nombre. Y así fue. Murió en silencio, sola, sin testigos. Los monjes que subieron después encontraron su cuerpo en oración, inclinado, con una paz indescriptible. Al prepararla para el entierro, descubrieron su secreto. Aquel monje santo no era un hombre, sino una mujer. Una mujer que había dejado la fama y la belleza por amor al crucificado. El asombro fue grande. Y uno de los ancianos dijo conmovido, ella engañó al mundo una vez, cuando lo sedujo. Pero ahora lo ha engañado por segunda vez, cuando lo santificó. Su tumba fue rodeada de flores y luz. Muchos afirmaron sentir su presencia en oración, y los peregrinos que acudían a venerarla hablaban de curaciones y consuelos inexplicables. Pelagia, la actriz que deslumbró al imperio, se convirtió en maestra silenciosa de humildad. Y su cueva, en lugar de penitencia, se transformó en santuario de esperanza. Ambas, Taís y Pelagia, caminaron por sendas distintas, pero bebieron del mismo cáliz, el del arrepentimiento. Ambas comprendieron que el amor de Dios no es para los que nunca caen, sino para los que, caídos, se levantan con lágrimas sinceras. Su dolor fue el altar donde ardió la llama del perdón. El mundo que antes las adoró por su belleza, ahora las venera por su santidad. El cielo que antes las esperaba con paciencia, ahora las recibe con gozo. Y sus nombres, que un día fueron sinónimo de escándalo, hoy son sinónimo de redención. Porque Dios no escribe con tinta de perfección, sino con lágrimas de arrepentimiento. Y en el libro de los santos, las historias más puras son las de los que conocieron el abismo y encontraron en él a Cristo. El tiempo siguió su curso, pero la memoria de Dios no conoce el olvido. Allí donde el mundo solo ve pecado, el cielo ve historia de amor. Allí donde los hombres recuerdan la caída, Dios recuerda la conversión. Así quedaron para siempre Taís y Pelagia, dos almas que caminaron de la oscuridad a la luz, dos nombres que la gracia grabó en los libros eternos. El silencio de sus penitencias se convirtió en un canto que no se oye con los oídos, sino con el alma. El canto del perdón, del renacer, de la victoria del amor divino sobre el pecado humano. Tras su muerte, los monjes del desierto egipcio hablaban de ella con una mezcla de asombro y ternura. Habían visto a muchos pecadores arrepentirse, pero nunca con una pureza tan ardiente como la de Taís. Su nombre, que antes fue símbolo de tentación, se transformó en sinónimo de esperanza. San Antonio, que la había acompañado hasta el final, decía a sus discípulos, ella no fue vencida por la culpa, sino conquistada por el amor. La celda donde había vivido, aquella pequeña cámara de piedra sin luz, fue conservada como reliquia. Muchos peregrinos acudían hasta allí buscando consuelo, y algunos decían que, al orar junto a sus muros, un aroma suave llenaba el aire, como si el alma de Taís aún ofreciera perfume a Dios. Su historia comenzó a transmitirse entre los monjes del desierto y llegó incluso a las tierras lejanas de Siria, Palestina y Roma. No se hablaba de ella como de una pecadora arrepentida, sino como de una santa que conoció la profundidad del corazón humano. Los padres espirituales citaban su ejemplo para recordar que la penitencia no destruye, sino que devuelve la dignidad perdida. Con el paso del tiempo, muchos artistas la representaron en pinturas y manuscritos, no con joyas ni sedas, sino con lágrimas en los ojos y una cruz en las manos. Y así, la Taís que un día fue esclava del deseo, se convirtió en maestra de pureza interior. A los ojos de Dios, sus lágrimas tuvieron más valor que el oro que un día poseyó. Su belleza, antes usada para el mal, fue transformada en testimonio del bien. Y su historia quedó escrita como una promesa para todo pecador que, entre sus ruinas, aún se atreve a creer.
Mientras tanto, en Jerusalén, la cueva de Pelagia se volvió un lugar de peregrinación silenciosa. Los monjes del Monte de los Olivos contaban su historia con reverencia, y muchos subían descalzos por las laderas para orar donde aquella mujer había vivido escondida durante años. Decían que, cuando el sol se ponía sobre la ciudad santa, un resplandor suave se extendía sobre la roca donde descansaba su cuerpo, y los peregrinos aseguraban sentir una presencia que invitaba al arrepentimiento, al perdón, a la paz interior. Los padres del desierto escribieron sobre ella con respeto y asombro. San Juan Crisóstomo la mencionó como ejemplo de la fuerza de un corazón que ama más allá de su culpa. San Jerónimo, desde Belén, dijo que su penitencia era más elocuente que 1000 sermones. Y durante siglos, su nombre fue repetido por los monjes que luchaban contra las tentaciones, por las mujeres que buscaban dignidad en medio del desprecio, y por los que creían que la santidad era imposible para ellos. En los iconos de Oriente, Pelagia aparece vestida con hábito de ermitaña, el rostro sereno, el cuerpo inclinado en oración. En algunos se la muestra bajo una luz celestial, con las manos levantadas hacia el cielo, como símbolo del alma que fue elevada desde el abismo. Y cada vez que se cuenta su historia, una verdad resuena con fuerza: que Dios no elige por el pasado, sino por la disposición del corazón. Pelagia comprendió que esconderse del mundo era, en realidad, encontrarse con Dios. Y su silencio se volvió un grito de amor que atraviesa los siglos. Un grito que dice que la vergüenza no tiene la última palabra, que la fe puede rehacerlo todo, y que el alma que ama al Creador nunca muere en vano. El testimonio eterno, 2 caminos, una sola verdad. Santa Taís y Santa Pelagia no se conocieron, pero sus almas se encontraron en el misterio del perdón. Ambas fueron buscadas por el mundo, y ambas respondieron al cielo. Ambas conocieron el peso del pecado, y las dos lo convirtieron en altar de santidad. Ellas nos enseñan que la redención no consiste en huir del pasado, sino en dejar que Dios lo transforme en testimonio, que los pecadores de ayer pueden ser los santos de mañana, y que no hay mancha que resista la luz de Cristo cuando se abre el corazón. Su historia fue contada durante siglos en monasterios, templos y aldeas, y cada generación encontró en ellas una razón para creer que nadie está perdido. Los artistas las pintaron juntas, como 2 luces en medio de la noche: Taís, la flor del desierto; Pelagia, la perla de Jerusalén, ambas convertidas en símbolo de lo que el amor puede redimir. Escuchar sus vidas es como mirarse en un espejo, porque cada ser humano, en algún momento, se ha alejado de Dios buscando lo que solo Él puede dar. Todos, de alguna forma, somos Taís y Pelagia. Corazones que el mundo hirió, almas que Dios sigue llamando. Sus lágrimas son las nuestras. Sus luchas, las de todo hombre y mujer que intenta volver al camino. Y su victoria nos recuerda que no hay caída tan profunda que no pueda ser escalada con la gracia. Ellas nos invitan a no temer al pasado, a no rendirnos ante el pecado, a creer que el perdón no solo limpia, sino que transforma. Porque si Taís, la cortesana admirada, y Pelagia, la bailarina famosa, pudieron convertirse en santas, ¿qué no podrá hacer Dios con nosotros, si también nos dejamos alcanzar por su amor? Hoy, sus nombres se pronuncian con respeto en monasterios, iglesias y oraciones de todo el mundo. Sus vidas son luz para los que buscan comenzar de nuevo. Y su historia, tejida entre lágrimas y esperanza, es el recordatorio más hermoso de que la santidad no es la ausencia de errores, sino la perseverancia en el amor después de haber caído. Santa Taís y Santa Pelagia son el espejo donde la misericordia se refleja, el recordatorio de que no hay oscuridad que no pueda volverse a amanecer, y que cuando el alma se abandona al perdón, Dios no solo borra el pasado, lo convierte en gloria. Las historias de Santa Taís y Santa Pelagia nos recuerdan algo esencial: Dios nunca deja de esperar. Aunque el alma se aparte, aunque el ruido del mundo apague su voz, Él sigue ahí, paciente, mirando desde lejos con los brazos abiertos. Taís y Pelagia fueron mujeres que lo tuvieron todo y, sin embargo, lo perdieron todo, hasta que descubrieron lo único que verdaderamente importa: el amor que no pasa, el amor que no pide perfección, sino sinceridad, el amor que no humilla, sino que levanta. Quizás tú también cargues con un pasado que duele, con errores que pesan, con momentos que crees que Dios no podría perdonar. Pero si estas 2 mujeres, tan distintas, tan heridas, tan humanas, pudieron escuchar el llamado de Cristo y transformarse en santas, entonces también tú puedes volver a empezar. La historia de Taís y Pelagia es un espejo del alma humana.
Nos enseña que el perdón no borra lo que fuimos, sino que lo convierte en testimonio, que las lágrimas pueden ser el lenguaje más puro del amor, y que la gracia, cuando se acoge con humildad, puede transformar la mayor caída en el comienzo de la eternidad. Cada santo tiene un pasado, y cada pecador tiene un futuro. Dios no busca la perfección, busca corazones dispuestos. Y mientras exista el arrepentimiento, el cielo seguirá abriéndose para todos. Así como el desierto guardó las lágrimas de Taís, y el monte abrazó el silencio de Pelagia. Que también tu vida pueda convertirse en un lugar donde Dios sea encontrado, donde el amor sane lo que parecía perdido, y donde el alma, como ellas, pueda decir con serenidad: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si esta historia tocó tu corazón, si en ella viste reflejos de tu propia vida, te invito a quedarte con nosotros en este camino de fe. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video, y acompáñanos en la voz de los santos para seguir descubriendo cómo el amor de Dios sigue escribiendo, hoy y siempre, las historias más hermosas de redención. Porque cada vida puede ser un milagro, si se deja amar.